tal amigos? Muy buenas tardes. El Pleno de las Cortes ha aprobado esta misma tarde la ley del alto cargo y lo ha hecho, como se esperaba, sin consenso, con los votos de Partido Popular y de Ciudadanos. Es la ley que va a regular las incompatibilidades y que también limita los mandatos del presidente de la Junta y de los consejeros, entre otras cosas. La Junta defiende la norma porque la considera pionera y constitucional. La oposición, salvo Ciudadanos, la critica por las prisas y porque todavía sigue poniendo reparos, tanto políticos como jurídicos. Por primera vez en Castilla y León se regula la limitación de mandatos, un régimen de incompatibilidades para los altos cargos, la imposibilidad de que haya puertas giratorias, infracciones si el alto cargo no cumple con su trabajo o la obligación de que se someta a un código ético. Pero el debate en la Cámara se centraba en otros derroteros después del informe emitido por los letrados hace 2 semanas. Sin ningún tipo de firma. Este es el último que han presentado, el último, lo tengo aquí. Y fíjese qué informe más serio. Tiene 3 puntos. Y el tercer punto pone la potestad sancionadora de... Y ya no sigue. El vicepresidente de la Junta criticaba el informe por la forma y el contenido. No confundamos a la gente. Decir que esta ley permite nombrar a un golpista es muy grave. Y quien ha entrado en ese juego es culpable de haber entrado. Aunque le hayan engañado. Aunque le hayan engañado. Dice de Santiago Juárez que ni la Abogacía del Estado, ni el Consejo Consultivo, ni los servicios jurídicos de la Junta han puesto ningún pero y ratifica la legalidad del texto. PSOE, Podemos, Izquierda Unida y UPL han defendido la labor de los letrados y han criticado que algunas medidas no entren en vigor de manera inmediata. Es que usted hoy vota que hay 2 señores aquí que no deberían de estar. O que no se regulen más delitos para ser alto cargo. Un texto mucho más suave, mucho menos duro que el texto estatal. Permite que Rodrigo Rato sea consejero de Economía, por ejemplo. La ley salía adelante con el apoyo de Ciudadanos. Es tan inútil el rodillo que sigue tratando de aplicar el Partido Popular como la actitud evasiva e infantil que muestran muchos grupos de la oposición. Que reprochaba al resto de los grupos su actitud. No ha sido posible consensuar esa ley entre todos los grupos políticos, consenso que sí hemos visto en torno a una proposición no de ley del PSOE que pedía la publicación de la lista de maltratadores, siempre que se cumplan las garantías jurídicas, eso sí. Es una de las medidas aprobadas en ese pleno y que se dirigen tanto a la Junta como al Gobierno para luchar contra la violencia de género. Castilla y León pedirá al Gobierno de España que publique una lista de maltratadores con sentencia firme. Siempre y cuando cumplan todas las garantías jurídicas, ya que es una medida disuasiva. El Grupo Popular introduce este matiz por lo controvertido de la medida. El antiguo Ministerio de Igualdad lo barajó en 2010 sin llevarlo a término. Ahora es el PSOE quien lo propone. Existe una lista de pederastas hecha para prevenir y proteger a los menores de edad. Esto tiene la misma intención. Las Cortes de Castilla y León aplauden el Pacto Nacional sobre Violencia de Género que empiezan a fraguar PP y PSOE, pero no se quedan esperando. Por unanimidad han aprobado también otras medidas, como revisar el plan autonómico, seguir incidiendo en la prevención desde la escuela, con ayuda de los medios y con planes de detección precoz. Y dotar de más fondos a los ayuntamientos para reforzar la asistencia. Al Estado le piden más protección para mujeres y menores. Pulseras para todas las mujeres, como ayer demandábamos, con riesgo medio alto. Pese al anunciado acuerdo, esta acusación... Que con 2 partidos políticos machistas en esta Cámara, como son el Partido Popular y Ciudadanos, aunque algunos lo disimulan mejor que otros, le rogaría por favor que retirara. Un insulto gratuito por parte que Podemos no ha retirado. ¿Quiere retirar? Ha tensado el debate. Pendiente sigue el reglamento que desarrolla la Ley de Violencia de Género en Castilla y León. El Grupo Popular, pese a las críticas, lo aplaza hasta que se reforme la ley estatal. 2 de las protagonistas de ese debate me acompañan precisamente esta noche. Les recuerdo, en la semana en la que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, este jueves día 25. Le presento en primer lugar a la procuradora del Partido Socialista, que ha sido la que ha presentado esa PNL, María Josefa Díaz Caneja. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Irene Cortés, que ha sido la responsable de debatir este asunto por parte del Partido Popular. Irene, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Le quiero preguntar en primer lugar por esa acusación que les ha hecho la procuradora de Podemos. ¿Son los del PP machistas? Pues hombre, está claro que no. En fin, yo creo que cada uno se califica con sus palabras, con sus actos, y desde luego no creo que ese sea el camino, ¿no? El camino es el consenso, el acuerdo
y la unión de todos los grupos en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Bueno, les decía yo al principio que esta PNL lo ha presentado María Josefa Díaz Caneja. Dígame, hablaban de publicar, vamos a diferenciar la lista de maltratadores, publicar, que no es lo mismo que publicitar, evidentemente. ¿Qué es lo que se pretende exactamente? Bueno, pues, a ver, eso tendremos que llegar a acordar qué es lo que pretendemos. Nosotros nos basamos en lo que existe ahora mismo en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, desde el año 2002, con Bono, se vienen publicando, que no publicitando, las sentencias, vamos, firmes de maltratadores, como una medida de prevención y de protección. Entonces, aquí habrá que mirar ahora de qué manera se va a hacer. Siempre, como hemos dicho, el Grupo Parlamentario Popular en la enmienda o en el añadido al texto dijo cumpliendo todas las garantías, y no puede ser de otra manera que el Grupo Parlamentario Socialista nunca vamos a proponer una acción que no cumpla todas las garantías constitucionales. ¿En qué medida esto puede ayudar precisamente a acabar con lo que se pretende, ¿no?, desde todas las políticas que luchan contra la violencia de género, reducir este número de casos que se producen en esta lacra? Hombre, lo cierto es que en este punto es verdad que el Partido Popular tenía ciertos reparos antes de iniciarse el debate, y hemos mantenido una conversación, y bueno, pues la portavoz del Grupo Socialista nos ha facilitado cierta información que nos ha hecho introducir esa pequeña modificación, precisamente por eso, porque siempre que se cumplen las garantías jurídicas se convierte en una medida disuasoria, y en la medida en la que el maltratador se ve retratado, pues, bueno, pues habrá otros que no quieran seguir ese ejemplo, ¿no? O en ese sentido lo he querido entender yo. ¿Cómo puede beneficiar precisamente a esas mujeres que están en riesgo de sufrir malos tratos el hecho de que se conozcan a los delincuentes? De que se conozca maltratadores que ya han tenido sentencia en firme, que si no de otra manera no habría manera de conocerlo. Porque a veces ha fallado igual el sistema, digamos que ha traicionado a estas víctimas. Falta coordinación, falta que se transmita la información de unos a otros, y de hecho en algunas ocasiones hemos visto que un maltratador ha maltratado anteriormente y la persona, la nueva víctima, lo desconocía. Bueno, entonces, es un punto más. No lo vamos a centrar únicamente todas las medidas que se han aprobado hoy en esta. Es un punto más para erradicar la violencia de género, para prevenirla, para que se vaya eliminando como un punto más. No es el punto fundamental. Una de las que más nos ha llamado la atención, pero evidentemente sí que quiero que recojamos o que exponga más de las medidas incluidas en esa proposición no de ley. ¿Cuál es más importante? Bueno, hay 12 en la que instamos al Gobierno de España, porque es que depende de la Administración del Estado. Puedo hablar de que en cuanto el pacto, el acuerdo, este gran acuerdo que se va que esperemos que se logre a nivel nacional. A nivel nacional, que es un acuerdo social, político, institucional, y esperemos que al cabo de 6 meses ya tengamos nuevas medidas o otras medidas a mayores de prevención y de protección a las mujeres. Pedimos que se repongan los recursos económicos, porque si no, poco se puede hacer. Pedimos el acompañamiento judicial especializado a todas y cada una de las mujeres víctimas. Pedimos que se active de manera permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención. El indulto, que se impida que se pueda dar el indulto en caso de sentencia por víctimas por delitos, por este tipo de delitos. Pedimos, que esto sí que es algo que hemos visto este verano, ¿no?, el rearme del machismo por la violencia sexual al que hemos asistido todos, pues que se elabore de manera inmediata un plan de acción contra esa violencia sexual, formación específica para todos los profesionales que intervienen en los juzgados de violencia de género, así hasta 12. Para la Junta de Castilla y León, ¿qué es lo que pedimos aquí? En primer lugar, pedimos la revisión del plan autonómico conjunto que hay de igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Uno, porque tienen que hacerlo obligadamente durante este año. Y dos, pues porque el contexto económico-social ha variado y porque se han producido una serie de modificaciones
pues, o los órganos responsables de coordinar todas las acciones. Pedimos planes de detección precoz, pedimos estrategias pues para mujeres adolescentes víctimas, pedimos nuevas programaciones dirigidas a los jóvenes con las nuevas tecnologías. Impulsar las actuaciones de los ayuntamientos, que son las actuaciones de proximidad, un fondo de apoyo y poner en valor todas estas actuaciones. Hay que esperar a que, lo que decíamos antes, a nivel nacional se dé un acuerdo entre los partidos en torno a la violencia de género, un nuevo acuerdo entre los partidos, o se pueden desarrollar este tipo de políticas que pide el Partido Socialista desde la propia Junta, inmediatamente. Lo cierto es que desde la Junta de Castilla y León se están desarrollando prácticamente la mayoría de las actuaciones a las que se refiere este pacto al que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, en cuanto a la formación y la imbricación en los currículos escolares de la perspectiva de género, la sensibilización y la prevención, hay líneas ya en primaria, en secundaria, hay programas específicos en universidades. La prevención y la sensibilización nunca se ha dejado de hacer, nunca ha habido recortes en materia de violencia de género, hay una red perfectamente organizada de atención a las víctimas y a sus hijos e hijas, que eso fue también una de las digamos, de las actuaciones que fueron pioneras en este sentido en el conjunto de España. También es cierto que a nivel de desarrollo de un pacto social por la lucha contra la violencia de género, en el 2009 también la Junta de Castilla y León aprobó por unanimidad en las Cortes el pacto social. Quiero decir que la Junta de Castilla y León y las políticas de Castilla y León en materia de violencia de género han sido pioneras. Y con respecto a la evaluación del plan que comentaba la portavoz socialista, decir que se está haciendo la evaluación de este plan, porque el mismo plan establecía una evaluación intermedia que correspondía justo al año 2016. Y claro, la evaluación hay que hacerla pues lo más cercana a la finalización del año, puesto que es el año intermedio, que también comentaba que si era que era muy extenso el plan. Bueno, pues pensamos que 2 años por delante y 2 años por detrás, con una evaluación intermedia, precisamente para adaptarlo a la situación socioeconómica, como pretende el Partido Socialista en su proposición, es el objetivo de esta evaluación intermedia y ese es el objetivo de la Junta de Castilla y León. Hay un asunto en el que no están de acuerdo, en el que no han estado de acuerdo en el pleno de esta mañana y que tiene que ver también con la violencia de género. Se quejaban desde la oposición que el reglamento para el desarrollo de la ley contra la violencia de género de Castilla y León está todavía sin desarrollar. Textualmente decía usted que es incomprensible que 6 años después no se haya desarrollado. Es incomprensible que una ley, que repito, y no me voy a cansar de decirla, la ley contra la violencia de género de Castilla y León fue una ley avanzada para su tiempo, porque ya incluía otras formas de violencia, que es lo que hay que reformar, uno de los apartados que hay que reformar en la ley orgánica. Es incomprensible porque fue una ley consensuada por todos los partidos políticos que estaban presentes en aquella época en las Cortes de Castilla y León. Es incomprensible que no se haya desarrollado porque si no se desarrolla no se puede llevar a cabo de una manera, no. Es una ley en papel mojado. Yo no estoy de acuerdo en que haya que esperar, por ejemplo, a conocer, a alcanzar ese acuerdo nacional. Creo que ya no se puede esperar más. Creo que tenemos que desarrollar todas y cada una de los apartados de la ley de Castilla y León. En el apartado de sensibilización, en el apartado de educación, sensibilizar no es hacer acciones puntuales, sino hacer acciones mantenidas durante el tiempo y acciones dirigidas a todo tipo de público. Educar es lo mismo que lo que se hace en los colegios, que se va en torno a un día, el 8 de marzo o el día 25 de noviembre, se escoge un centro en el que se realiza una actividad que generalmente además suele ser un centro que ya está convencido. Entonces no nos vale contra la violencia de género, sobre todo para llegar a alcanzar una igualdad real y efectiva, que es lo que se precisa para erradicar la violencia de género, hay que trabajar los 365 días al año. Irene.
¿Qué valoración hace de esta ausencia de reglamento hasta el momento en esta ley? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que hay que desarrollar el reglamento y la voluntad es desarrollarlo. No hay otra salida. Lo que sí que es cierto que hay que desarrollarlo con las mejores condiciones para su implementación. Y no es menos cierto que la ley no se esté aplicando por la falta de reglamento. Lo que básicamente impide el desarrollo de esta ley, de este reglamento, es fijar el recorrido de el que hacen las víctimas, que ya está establecido. Pueden entrar por sanidad, se derivan a un centro de emergencia, a una casa de acogida, se les aplica el protocolo de atención psicológica, el apoyo jurídico, a sus hijos si necesitan se les incluye o se les ingresa en un colegio o en una guardería, dependiendo de la edad. Eso está hecho. Lo que hay que hacer es plasmarlo en un papel, que es cierto que hay una obligatoriedad y que hay una necesidad y que la voluntad es de hacerlo y hay que hacerlo cuanto antes. Yo en este punto sí que le he comentado también a la portavoz socialista que me parece igual incluso más oportuno aprovechar la comisión no permanente para la evolución de la aplicación de la ley de violencia de género que recientemente hemos estrenado en las Cortes de Castilla y León para fijar los términos en los que ese reglamento tenga que desarrollarse, precisamente pues porque están todos los grupos parlamentarios representados en esa comisión y es una comisión a la que van a acudir pues representantes de todos los ámbitos en el proceso de intervención de la violencia de género. Yo creo que en ese sentido pues se aportarán en primer término pues la Directora General de la Mujer, que va a comparecer el próximo día 1, representantes de las casas de acogida, representantes de los CEAS, en fin, hay un montón de comparecientes que forman parte de este proceso de atención a la víctima que nos van a asesorar sin duda alguna para desarrollar este reglamento. No quiero ser ajeno de una problemática que al final nos afecta a todo y en el que también los medios de comunicación podemos tener cierto protagonismo. Y basta que esta semana vamos a hablar mucho de la violencia de género porque a finales de semana, el viernes, se celebra ese Día Internacional contra la Violencia Machista, pues para preguntar a mis dos invitadas de esta noche, al final, ¿qué creen que podemos hacer precisamente los medios de comunicación? ¿O qué creen que estamos haciendo, si estamos haciendo algo mal? A ver, los medios de comunicación pueden hacer mucho. Los medios de comunicación, las familias y la escuela son los elementos principales de socialización de los niños y de los jóvenes. A los niños no se les educa solo en casa, ni se les educa solo en la escuela. Se les educa también a través de todo lo que ven pues en Internet, escuchan en la radio, a través de la tele, etcétera. Se puede hacer todo. Se puede, en primer lugar, dar las noticias cuando se produce un asesinato de una mujer de la manera adecuada, teniendo en cuenta el decálogo que existe y debería de aplicarse. ¿Y no lo hacemos? En la mayor parte de las veces no. Y voy a decir una cosa. Me llamó mucho la atención que cuando asesinaron a esta mujer periodista, compañera vuestra de Burgos, nosotros, hay una plataforma contra la violencia machista en León que se reúne desde hace 11 años, todos los lunes. Cuando hay un asesinato, la semana anterior, todos los lunes nos concentramos a las 8 de la tarde. Un minuto de silencio y leemos un manifiesto. Siempre mandamos previamente, avisamos a los medios de comunicación que va a pasar esto, que vamos a estar en la plaza de Botines. Únicamente, generalmente no acuden. En cambio, en este caso sí acudieron. A ver si ese vale como revulsivo para que se... El trato fue totalmente diferente. Me gustó muchísimo cómo se habló de ella como una mujer que estaba viva, con sus inquietudes, con sus trabajos, sus temores. O sea, se describió a una víctima, no se la tapó, no se la ocultó, no se dijo, es que... Parece que siempre se está buscando de alguna manera culpabilizar a la propia víctima, como en el último caso de la mujer asesinada en León. Es que tenía una separación, o sea, tenía una orden de separación. Ella no, la tenía su marido, no la tenía ella. Luego, Irene.
sobre este papel que desempeñamos los medios de comunicación en este asunto tan delicado, evidentemente. Coincido con María José en que sois una pieza clave en cuanto a la sensibilización y a la transmisión de los valores en torno a la lucha contra la violencia de género. Por eso es tan importante, primero, pues, vuestra opinión y también vuestra formación, y en ese sentido también es cierto que se ha creado una mesa de trabajo recientemente con los medios de comunicación por parte de la Consejería para tratar este tipo de asuntos. A mí lo que más me revuelve el estómago es que se traten estas lamentables noticias como algo sensacionalista. La noticia no es en qué condiciones murió, si tenía una orden de alejamiento, si había habido denuncia previa o no. O sea, la triste noticia es que han asesinado a otra víctima más. Yo creo que en ese sentido todavía queda pues algo por hacer. Tomaremos nota, porque al final este es un asunto que nos compete a todos, sin lugar a dudas. Gracias, Irene Cortés, procuradora del Partido Popular. Gracias, María Josefa Díaz Caneja, procuradora del PSOE. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. También ha habido unanimidad de la Cámara para reclamar a la Junta que aumente los controles para evitar el acceso de ludópatas a las salas de juego de la comunidad. Todos los grupos han respaldado la propuesta del Partido Popular, que incorpora las aportaciones de las asociaciones de afectados, y una enmienda del PSOE para que se incluya un registro de personas que se han autoprohibido el acceso a los locales con ciertos tipos de máquinas recreativas, como ya se hace en casinos y bingos. El texto aprobado pide también que se declare la ludopatía como una adicción sin sustancia y que se avance en la prevención. Que se pueda prestar una atención integral a las personas que tienen esta afección y que además se puedan establecer mecanismos coordinados para trabajar en materia de prevención a la población afectada y especialmente la infantil y juvenil. Regulan la prohibición de acceso a los salones de juego estableciendo un registro de prohibidos. Es una forma más de tratamiento para las personas afectadas de ludopatía y es una prevención para los jugadores patológicos. En poco más de un minuto, la tertulia. Antes, un descanso para la publicidad. Hasta ahora. Bueno, llega ya el momento de comenzar nuestro tiempo de tertulia. Tenemos que analizar bastante lo que ha dado de sí ese pleno de las Cortes Regionales y la aprobación de esa ley del Estatuto del Alto Cargo que tanta polémica ha generado en las vísperas. Les presento a mis tertulianos de esta noche. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pablo Lago, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha venido el invierno ya, ¿eh? Por fin a Castilla y León. Ha venido el invierno de verdad, sí. Os he visto que habéis llegado ateridos a la redacción. Pues bueno, preparémonos para lo que viene, ¿eh? Que somos de aquí. Esto es muy largo, ¿eh? Que somos castellanos y leoneses. Fíjate, hasta que llegue el Congreso de abril. Ah, caray, deja. Vamos piano, paso a paso. Y de momento lo que toca ahora es leer la prensa, leer los titulares de los periódicos de nuestra tierra, que muchos de ellos evidentemente se hacen eco de lo que ha ocurrido en ese pleno de las Cortes Regionales. Empezamos con El Mundo, el diario de Valladolid. Castilla y León limita a 8 años los mandatos del presidente de la Junta. También el norte de Castilla se hace eco de esa ley aprobada en el Parlamento Regional. Ningún presidente de Castilla y León podrá estar en el cargo más de 8 años. ABC, la interpretación que hace es que la Junta defiende la legalidad de una norma que mejora la calidad política, porque había muchas dudas acerca de si podía ser inconstitucional en algunos de sus preceptos o no. La Razón, luz verde a la ley del alto cargo entre críticas por las prisas y las dudas legales. Cambiamos de tema y también con un asunto que ha tenido que ver con la legalidad, ¿no?, que se está juzgando. El exalcalde de Valladolid. Ese es el titular que lleva El Mundo, el diario de Valladolid. El exalcalde Javier León de la Riva defiende ante el juez que desconocía la relevancia del aval del crédito del soterramiento. El Correo de Burgos nos anticipa lo que va a ser mañana, sin lugar a dudas, una de las noticias de la jornada. El rey de España, don Felipe, va a estar en la puesta de largo de la fábrica de Campofrío, va a estar en la inauguración de esta fábrica del polígono de Gamonal, en la capital burgalesa. El diario palentino se hace eco de un suceso, bueno, mejor dicho, de lo que pide el fiscal, que solicita 13 años de cárcel por quemar la casa de su compañera y amenazarla. Los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2015 en una localidad palentina. El diario de Ávila nos cuenta en su titular principal que el ayuntamiento abre la puerta a que la ciudadanía aporte en sus presupuestos.
El Diario de León, una noticia pues al menos preocupante, sobre todo para los que sufren esta consecuencia. La deficiente atención médica solivianta a los pueblos contra sanidad. Quejas generalizadas en toda la provincia por la supresión de consultas a no cubrirse las bajas. Y terminamos con el Diario de Soria, que nos cuenta que la operación antifurtivo se salda con 5 detenidos y con 73 denuncias. Bueno, pues los titulares nos dan algunas pistas acerca de por dónde tiene que ir nuestra tertulia, que tiene que ir en primer lugar con eso que ha ocurrido en el Pleno de las Cortes de esta misma tarde. No ha habido consenso. Se ha aprobado la ley del alto cargo con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. ¿Y vosotros qué opináis? Porque ha habido mucha polémica y se ha escrito mucho y se ha dicho mucho en los últimos días acerca de este asunto. Bueno, pues yo creo que haya una ley que regule el comportamiento de los altos cargos, a mí en principio no me parece mal. Creo que hubiera sido bueno que hubiera sido una ley que hubiera salido por consenso de todos los grupos, y creo que efectivamente desde el principio esta ley ya ha tenido bastantes problemas a lo largo de la tramitación o bastantes faltas de entendimiento entre los distintos grupos políticos, tal vez porque no se han puesto sobre la mesa claramente cuáles son los intereses de una u otra parte. A mí me parece en principio bien que se limiten los cargos, en este caso se escenifica sobre el cargo del presidente o los consejeros, en 8 años de duración máxima en el mismo puesto, pero hay una parte que no me termina de gustar tanto, y es que, hablando de cargos políticos, se establezca que los segundos niveles de la Administración, como es la Secretaría General y las Direcciones Generales de las Consejerías, sean ocupadas por por trabajadores del sector público. Es decir, que no puedan tener acceso a este cargo personas que están en el ámbito privado y que podrían desempeñar, yo creo, claramente una función política. Sí. Pablo, ¿qué te parece esta ley? Bueno, hay dos partes, una que nos parece la ley y otra la presunta polémica de la que aludías antes de que ha habido, el consenso o no consenso. Yo no he visto ninguna polémica, básicamente porque se ha aludido a un presunto informe que no existe, un presunto informe de inconstitucionalidad, no hay ningún informe que indique lo contrario, han aludido a eso precisamente la oposición. Hay que recordar que además en ponencia y en comisión, durante la tramitación de la ley, nadie alegó que hubiera ningún rasgo de ilegalidad o de contraviniera alguna ley superior ni nada parecido. Yo creo que simplemente, especialmente Podemos y el PSOE han hecho su trabajo durante mucho tiempo, porque esto lleva tramitando unos cuantos meses, no se han ocupado de ello. Y es más, yo sé que el día donde se paró primero la ley que iba a ir al anterior pleno, ni el líder de Podemos sabía lo que había en el contenido de esa ley, y esa es la realidad. Bueno, además nosotros profusamente lo hemos contado, y hemos contado que no había ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad, que no había ningún informe, porque tenemos la ley, porque tenemos el informe, que no es un informe, son unas notas de unos juristas que en cualquier caso hay que tener en cuenta una cosa muy clara: quien legisla es el legislador, es las Cortes, son los parlamentarios quienes legislan. Si después de aprobar eso, se supone que los parlamentarios que apoyan esta ley se han preocupado de que esté correcta y esté ajustada a derecho y a todas las normas, y en cualquier caso, si no está ajustada, para eso está el Constitucional. Lo hemos visto en Cataluña con los toros, lo hemos visto en muchos más sitios. Pero ¿por qué se enmaraña? ¿Por qué se mete en este lío a los letrados de las Cortes? Bueno, yo creo que pues no lo sé, yo no sé por qué el letrado mayor se ha metido en este lío, insisto, porque él ha defendido unas notas pero no ha querido firmarlas, pero insisto, que es que su papel no es legislar. El papel de los legisladores, que son los parlamentarios, son ellos los que tienen que legislar. Y a partir de este momento, cuando se apruebe definitivamente esta ley, si alguien considera que es inconstitucional, ahí está el Constitucional para acudir a ella, como pasó con la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, como podemos poner un montón de casos, pero lo que no podemos es permitir que legisle quien no ha sido designado para legislar. Y quien ha sido designado para legislar son los grupos políticos. Pero insisto, hay que ver la tramitación, y ni en comisión ni en ponencia se alegó nada de este orden, más allá de querer montar un lío. Ahora es verdad que dentro de las tensiones que pueda tener el Partido Popular, lo que ha querido es aprovecharlo el Partido Socialista, que entra dentro del juego político que se le puede deber, pero el Partido Socialista, yo creo que sinceramente Podemos no han hecho sus deberes ni se han preocupado de esto. Es que esto llevamos unos cuantos meses con esta legislación. Yo pienso que en el caso de los partidos emergentes, siempre que se producen este tipo de tramitaciones, de normas, o de este tipo de normas, se van a desmarcar siempre, porque ellos tienen que ir siempre un punto más allá. O sea, ellos van a buscar, porque como se consideran los adalides de la regeneración, no van a consentir que nadie más realice esa regeneración. Y si tú pones un tope A, ellos van a ir a un tope B, y es que al final me parece que estamos cayendo en el error en determinados aspectos de maniatar todo hasta tal nivel
que si hacemos caso vamos a llegar a un punto en que esto sea prácticamente inmanejable de pura burocracia. Y además tú no crees que también se produce una cosa, ¿no? Y es que el PSOE, Tudanca especialmente, vive una situación tan angustiosa que tras el desastre Sánchez y lo que ha traído ese tsunami, incluso especialmente para él, que ha sido la Dalí de Pedro Sánchez, todavía sigue cuando Pedro Sánchez está absolutamente defenestrado, yo creo que no trata de hacer trabajo parlamentario y de oposición, sino que aprovecha cualquier recoveco para beber en las tensiones que pueda tener el Partido Popular, que es cierto, la culpa es del Partido Popular por propiciar esas tensiones que le dan ciertas alas a la oposición. En este caso yo he ido incluso al portavoz de Izquierda Unida a hablar de unas ilegalidades que, insisto, no hay, porque esto se demuestra. ¿Dónde está el informe? No han enseñado el informe. Es que dicen, hay un informe que dice que es ilegal, pero nadie ha enseñado el informe. Nosotros en nuestro periódico En El Mundo, lo hemos contado días atrás, hemos contado lo que son esas notas, que no es un informe, pero yo no he visto a ningún miembro de la oposición salir. Y si hubiera ese informe, ¿tú crees que no hubiera salido una rueda de prensa explicándolo? Es estoy convencido yo, sí, ¿no? De hecho, ha sido bastante significativo lo que ha presentado hoy también el vicepresidente de la Junta cuando ha defendido esa ley, ¿no? el proyecto de ley. El hecho de que en una de las últimas notas que se incorporaron, pues al final tenía un párrafo que empezaba pero que no continuaba. No acababa, ha sido muy curioso, ¿no? Yo lo que sí estoy de acuerdo es que creo que esto ya no tiene que ser objeto de polémica absolutamente para nada. La ley está aprobada, tiene que entrar en funcionamiento y si hay efectivamente algún grupo político que considera que no se ajusta a la legalidad, tiene los mecanismos del Estado de Derecho para intentar y en cuanto a la ley, pues yo creo que en la última tertulia que estuvimos aquí hicimos alguna mención. Yo creo que los mandatos los deben limitar los ciudadanos, no deben limitarlo las leyes, porque estamos sobrelegislando. Yo sé que parece que queda muy moderno porque lo copiamos de Estados Unidos, este modelo, pero insisto, ¿quién mejor que los ciudadanos para limitar los mandatos? ¿Y por qué? Lo decíamos el otro día, ¿por qué le íbamos a impedir al alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, ser alcalde de La Coruña cuando sus ciudadanos querían que fuera alcalde de La Coruña, con lo que transformó esa ciudad y lo que hizo por esa ciudad? Igual que Paco Vázquez, podría citar un montón de mandatarios más. Yo creo sinceramente que a veces en la política se generan toda una serie de vicios e incluso se detecta un cierto cansancio en muchos de los dirigentes que puede hacer recomendable el que cambien de actividad en un momento determinado. ¿Siguen votando? Vamos a ver, tenemos el caso de aquí, porque lo que se limita son los mandatos del presidente. Vamos a ver, es que es incontestable, es que el actual presidente, Juan Vicente Herrera, ha sido uno de los políticos que en este país que ha conseguido mayor apoyo. Razón tendrán cuando los dirigentes que llevan tantos años son precisamente los que propician esta situación. Bueno, pues porque tal vez el tiempo y los contextos también incitan a estas cosas. El tiempo que yo te decía, que es que en este momento buscar todo lo que sea limitar la actividad de un político es algo que tiene una cierta moda y eso es evidente que va a seguir así. El Estatuto del Alto Cargo, que ha dejado de ser proyecto de ley para convertirse ya en ley después de que fuera aprobado esta misma tarde en el Pleno de las Cortes Regionales con los votos a favor de Ciudadanos y de Partido Popular. Eso sí, hay muchas medidas, bueno, casi todas las medidas hasta la próxima legislatura no van a entrar en vigor, evidentemente, ¿no? Los alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes van a poder seguir siendo procuradores, no lo podrán ser a partir de la próxima legislatura, que eso también era un poco... O en el caso de que se fuera un procurador ahora, sí es verdad que no podría entrar lo que se ha protegido porque la ley evidentemente siempre te favorece con efectos retroactivos, nunca te perjudica. Si entrara ahora lo que no podría entrar es ya no podría entrar un alcalde como una vez que entre en vigor la ley. Ya. Bueno, hablamos de un exalcalde, en este caso, de Valladolid. Francisco Javier León de la Riva ha reconocido ante la jueza de instrucción número 4 que él firmó la famosa comfort letter, pero que lo hizo sin ser consciente de la trascendencia mercantil que tenía ese aval ante las entidades que iban a financiar el soterramiento del ferrocarril. De la Riva ha prestado declaración durante una hora en calidad de investigado por haber cometido presuntamente un delito de prevaricación y falsedad documental. Enero de 2011, el que fuera alcalde de Valladolid firma un aval bancario para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad pueda conseguir un préstamo de 400 millones de euros para financiar la obra del soterramiento ferroviario de la capital vallisoletana. Con ese aval el consistorio se comprometía a costear la cuarta parte del préstamo, 100 millones de euros. Pero el actual alcalde no asume esa obligación, porque dice que el aval firmado por De la Riva no siguió los pasos legales para que fuera oficial. No pasó por pleno, no tiene informes de ningún funcionario municipal, ni siquiera se constaba su existencia en los archivos municipales y por tanto esto requiere un esclarecimiento. El caso se ha llevado a los tribunales y el exalcalde ha declarado durante una hora explicando quién y cómo tramitó ese aval.
La jueza del caso tendrá que valorar si él o gente de su confianza cometieron posibles delitos de prevaricación y de falsedad de documento público. De momento, De la Riva prefiere no manifestarse públicamente. Obviamente no, hasta que no termine todo. Los bancos que concedieron el préstamo quieren recuperar su dinero y así se lo han comunicado al Ayuntamiento vallisoletano. Tenemos ahora mismo un requerimiento de pago vía burofax de un pool bancario por importe de 32 millones de euros al Ayuntamiento de Valladolid. El consistorio no tiene previsto pagar. De hecho, esperan que el caso avance en los tribunales para reforzar su postura de que el aval no es válido y por lo tanto no están obligados a devolver el dinero que piden los bancos. Ha dicho León de la Riva que desconocía la trascendencia del aval ante el juez. ¿Os lo creéis? Pues hombre, si lo ha dicho él y no le favorece mucho, yo sí tengo que creerle. Es verdad que esto es un poco extraño en este caso. Yo sí me hago una pregunta con los bancos, que son los que están ahora propiciando esta situación, esta tensión y esta reclamación. Y me imagino que es hacer la prueba del 7, ¿no?, de cualquier ciudadano. Nosotros vamos a firmar un crédito para comprar un coche y fíjate, comparado con 400 millones no es nada, o un piso de estos que tenemos humildes. Escucha, y a mí el banco no me pide que yo le mande un papel que avalo y que tengo no sé qué. No. Claro, yo no me creo que esto se haya hecho un papel, el alcalde de Valladolid ha hecho un papel, lo haya mandado, unos bancos enormes, grandes, poderosos, con equipos jurídicos terribles, insisto, que se ponga un telespectador como ciudadano y piense todo lo que te piden para firmar, nóminas, grupo sanguíneo, bueno, te piden absolutamente todo. Y resulta que por ahora no vale 400 millones, en los bancos les valió eso y ahora están reclamando contra eso. Claro, esa es la pregunta también. Es decir, ¿se han hecho trampas al solitario ahí todo el mundo? ¿Esto es solo responsabilidad de Javier León de la Riva? Insisto, yo creo que no. Yo creo que no se puede firmar un aval de 400 millones y de repente ese papel no lo haya visto nadie en un ayuntamiento, en una sociedad de alta velocidad, porque está también la Junta de Castilla y León, porque está el Ministerio de Fomento, pero insisto, están sobre todo los bancos, que son los que están reclamando contra la legalidad de ese aval, pero es que ellos no se preocuparon de saber que eso no podía hacerse. Es evidente que Javier León de la Riva firmó un documento que no debería de haber firmado, en la forma en la que lo hizo, porque en aquel momento el Ayuntamiento de Valladolid estaba en manos del Partido Popular, tenía una mayoría absoluta clara del Partido Popular, que quiere decir que a lo mejor el trámite se podría haber dilatado un poco más, pero hubiera pasado por pleno y estaría firmado ese aval, con lo cual ese aval... Había un problema con el techo de gasto. Sí, lo que se alude con el endeudamiento, el techo de endeudamiento. El endeudamiento. Pero eso, Óscar Puente hoy ha deslizado precisamente en algunas de sus declaraciones ese elemento, ¿no?, como que Javier León hubiera sorteado en aquel momento ese impedimento del informe del interventor, que podría llegar en sentido positivo por el techo de endeudamiento, y que hubiera empleado este subterfugio para salir adelante como una cabezonería, pero a mí... Pero insisto, ¿vosotros creéis que los bancos que ahora precisamente se agarran a esto del aval para sujetar el acuerdo? En aquel momento no sabían que ese aval no era regular. Yo no me lo voy a creer. Yo es que no me lo voy a creer, insisto, pero me pongo como un ciudadano que va a comprar una casa. Cuando tienes que ir al notario, cuando te revisan un montón de legalidades, o un piso, un crédito para un piso, todo lo que te pide un banco. Y resulta que por un aval de 400 millones le mandan un papel... No se han comprobado los mecanismos imprescindibles para que ese aval tenga avalado con todas las legalidades. Pues no tiene mucho sentido, la verdad. Era oportuno y los bancos les tenía que valer eso. Bueno, pues más temas que tienen que ver con los tribunales, aunque esto será una noticia de mañana, porque ya conocemos que Rosa Valdeón, la exvicepresidenta de la Junta, declarará mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por su positivo por alcoholemia. Declarará, como les digo, a partir de las 12 de la mañana aproximadamente por un delito contra la seguridad vial al haber superado la tasa máxima de alcohol permitida en un control de la Guardia Civil. Aquellos hechos, se lo recuerdo, del pasado 9 de septiembre. La Procuradora Popular está citada a las 12 de la mañana por esa sala de lo civil y lo penal del TSJ, tribunal que en noviembre se declaró competente para juzgar unos hechos ocurridos el día 9 de septiembre, ya que la investigada sigue siendo Procuradora de Castilla, de las Cortes de Castilla y León, y por lo tanto continúa siendo aforada. Bueno, mañana será Rosa Valdeón de nuevo protagonista después de unas cuantas semanas. Otro capítulo más de su particular calvario, porque ella ha vivido esta situación como un auténtico calvario y que ahora va a tener que revivir unos meses después por mor de haber mantenido el acta como procuradora y por tanto estar aforada. Yo siempre he pensado que una vez que tomó la decisión de presentar una renuncia, hubiera tenido hasta su lógica presentar la renuncia también como procuradora de las Cortes de Castilla y León, y a estas alturas todo estaría resuelto y habría pasado sin
la visión pública que va a tener que ver mañana, o que vamos a tener que ver mañana. En cualquier caso, su decisión fue quedarse y la consecuencia es esta. Seguramente coincidiendo contigo, Luis, yo sí me hago una pregunta, y es en la política en este país, con todo lo que hemos visto, la verdad que la reflexión que me hago es que nadie ha pagado tanto por tan poco. Sí, en la política en este país. Por eso digo que decir, nadie ha pagado tanto por tan poco. Estrictamente personal. Bueno, un delito de momento no es un delito, pero por tan poco. Una situación que le puede pasar a cualquiera. Sí. Y escucha, y que no pasó nada, que no pasó nada. Es decir, que dio positivo en el control, pero que no puso en riesgo la vida de nadie, no hubo un percance ni hubo nada, porque insisto, no es lo mismo, por ejemplo, que te dispara una escopeta y no darle a nadie que darle a alguien, es decir, nadie, yo creo que la política de este país ha pagado tanto por tan poco, pero yo creo... con lo cual, estando de acuerdo contigo en lo que has dicho, que seguramente, porque además el único cargo que es suyo, de verdad, es el de procuradora. De procuradora, es el único al que ella puede renunciar, estando de acuerdo contigo. Pero insisto, sí, porque el otro le han elegido, ha sido un calvario. Pero yo creo que, y todo hay que verlo en ese contexto, es decir, Rosa Valdeón ha pagado un precio muy alto, ella misma lo ha reconocido en muchas ocasiones, porque ella ha pedido muchas responsabilidades y mucha limpieza dentro de la vida política. Y estaba muy reciente el caso de José Manuel Soria, ¿no? Y lo ha pagado voluntariamente. De alguna manera, ella se vio obligada a tomar esa decisión, que evidentemente es un precio muy alto. Yo no creo que se vea obligado, yo creo que es una cuestión de convicciones, que ella lo hizo no porque se viera. Sí, se vio obligada. Porque tardó 16 horas, que no hubo que esperar. No, tenía claro, sí, ella lo tenía muy claro, pero evidentemente así fue. Mañana Rosa Valdeón, que por tanto volverá a ser protagonista, porque tiene que ir a declarar a la sede del TSJ en Burgos por esa situación, y se lo contaremos evidentemente. Antes Pablo Lago hablaba de Luis Tudanca, le llamaba adalid de Pedro Sánchez, y yo no sé si hoy Tudanca ha hablado en Salamanca por boca de Pedro Sánchez, que ya saben va a coger el coche esta semana para ir de momento a Valencia a comenzar su campaña en la que intentará recuperar la secretaria general del Partido Socialista. Os digo lo que ha dicho en Salamanca, antes lo comentaba con Luis Jaramillo, Tudanca exige un Congreso Federal cuanto antes para reconstruir un PSOE que hoy está quebrado, pero que sigue siendo imprescindible. Evidentemente entiendo que también Pedro Sánchez tendrá que hacerse valer o tendrá que valerse de algunos de sus defensores para mandar su mensaje en estos momentos, ¿no? Y está claro que Luis Tudanca es uno de los principales defensores. Este fin de semana yo creo que era El Mundo el que publicaba que Pedro Sánchez precisamente tenía depositada en Luis Tudanca toda la confianza para llevar a cabo la coordinación del grupo de los varones que están orquestando la vuelta primero a la carretera y después a la consulta de las bases, que es de lo que se trata. Exactamente lo que no ha hecho el Partido Socialista de Euskadi, que era comandado por una de las principales activistas de Pedro Sánchez con los militantes vascos, ¿no? Fíjate que yo creo que ni uno de los valedores más importantes que ha tenido Pedro Sánchez, digo por el cargo que tiene, porque es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que es el mayor cargo institucional del PSOE en esta comunidad y uno de los mayores valedores y que más lo ha razonado. Creo que ya ni él cree en Pedro Sánchez. Es que evidentemente. Con lo cual se me hace muy difícil que Tudanca, a no ser que quiera agarrarse una tabla de salvación o porque miedo a que se van a naufragar junto a él, vale. Sí. Y cuando esto de que va a coger el coche para escuchar a los militantes, supongo que irá también a Tordesillas y escuchará al alcalde de Tordesillas, su compañero de partido al que despreció cuando fue lo del Toro de la Vega, o escuchará también en Palencia a los militantes a los cuales desoyó y desautorizó y además despreció cuando hizo el cambio de diputado frente a lo que habían elegido. Sí, veíamos antes a Idoia Mendia, que estaba justo en el momento en que firmaba esta mañana ese acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco, con Urkullu, ese acuerdo de gobernabilidad en el País Vasco, recordando los años en que gobernaban juntos PSE y PNV en los tiempos del Lehendakari Ardanza, y claro, muchos lo han recordado hoy a Idoia Mendia, que ha sido una de las más defensoras, de las más férreas defensoras de Pedro Sánchez, que sí ha consultado a las bases del Partido Socialista de Euskadi ese acuerdo con el PNV. Ha dicho esta mañana en la cadena SER que ella en ningún momento dijo que defendiera que se llevaran este tipo de acuerdos a la militancia. Pero fíjate que además de lo que estamos hablando, de un acuerdo que conlleva el derecho a decidir del pueblo vasco, es decir, la convocatoria del referéndum en el País Vasco para que los vascos decidan, mayores cuotas de autogobierno, en fin, toda una serie de elementos que efectivamente, si Pedro Sánchez pregunta a muchos militantes de tierra adentro, de Castilla y León, de cualquier otra, me temo que no va a tener mucha defensa.
Sí, con un partido nacionalista vasco que muy de izquierdas tampoco parece que sea. No lo ha sido nunca, no sé ahora. Insisto que yo creo que ni su principal valedor y uno de los, además que más fortaleza le otorgaba, porque es alcalde de la 11ª ciudad de España y le ha apoyado enormemente, yo creo que le daba fortaleza mucho más que Tudanca, ya no cree ni en Pedro Sánchez, con lo cual le vamos a pedir a esta chica que crea en Pedro Sánchez. Ella está en otra dinámica. La política es así de cruel, es así de cruel, a veces de ruin y de mezquina. Pero precisamente por eso... Te quieren cuando estás arriba, por eso que es cuando te hacen la pelota. Tudanca ahora sabe que su única tabla de salvación es que después del Congreso Nacional, que vendrá el Congreso Regional del Partido Socialista, haya una directiva nacional que avale su continuidad. O sea, que la única tabla de salvación de Tudanca dices que es resucitar un muerto. Pues si lo quieres llamar así, políticamente es lo que hay. Bueno, que nos vamos, que os tengo que despedir. Gracias, Luis, gracias, Pablo. Gracias. Abrigaros, que viene el frío. 6 provincias permanecen mañana miércoles en alerta por nevadas. 6, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia y Ávila. Pero bueno, esto es Castilla y León. ¿Qué se pueden esperar a estas épocas, a estas alturas del año? Nos vamos. Recuerden que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta esta jornada a nuestra comunidad. Que descansen.